Verso 1 al 4, yo leo, usted siga la lectura con su mirada, por favor. Gálatas 5 del 1 al 4. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis en nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El verso 4 lo leemos todos, hermanos, por favor. 1, 2, 3. De Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok, vamos a tener un mensaje, mis hermanos, titulado Una iglesia desgraciada. No en el sentido ofensivo, le pido comprenda, sino en el sentido de que la gracia de Dios no está en esa iglesia. Una iglesia sin gracia de Dios. Señor, bendiga el mensaje que... Ok. En esta epístola, hermanos, Pablo reprocha constantemente a esta iglesia sus actitudes y enseñanzas que estaban ya completamente desligadas del Señor Jesucristo. Si ustedes analizan las cartas paulinas, el libro a las iglesias de Gálatas, hermano, de Galacia, el libro de Gálatas, es la única epístola donde Pablo no da gracias a Dios por la iglesia. Usted ve con Colosenses, Pablo da gracias por ellos. Usted ve Tesalonicenses, Pablo agradece por ellos. Usted ve Filipenses, Pablo da gracias por ellos. Aún por Corinto, Pablo da gracias por esa iglesia. Pero Gálatas es la única carta donde nosotros podemos ver que Pablo no da gracias a Dios de que ellos existan. Y de hecho, tampoco no hay una alabanza a Dios por esta iglesia. Sí, la condición espiritual de esta iglesia era tal que Pablo no agradeció que existieran ni alabó a Dios por ellos. Directamente se metió al regaño tras saludarlos. Los llamó insensatos, los llamó necios, desleales, carnales, y les advirtió que ellos se habían perdido de la sana doctrina, diciéndoles que habían caído de la gracia y que por lo tanto ellos eran una iglesia desgraciada, sin gracia de parte de Dios. La exhortación aquí, mis hermanos, es fuerte, y lo es más cuando recordamos que el que está diciendo esas palabras, el que está dedicando esas palabras, no es en sí Pablo en su propia opinión, sino que hay un santo ser hablándole a esa iglesia, Dios mismo, mis hermanos, regañando a esa iglesia, mencionándoles que ellos no están viviendo en la gracia de Dios, una iglesia desgraciada. Pablo no está ofendiendo a nadie, es Dios quien está regañando de una manera muy dura a esta iglesia. Y en varias porciones de Gálatas nosotros podemos encontrar la preocupación de Pablo de que todo el trabajo y el esmero que se realizó en ellos hayan resultado en vano. Haber menospreciado la gracia llevó a esta iglesia, mis hermanos, a la apostasía, escuchando doctrinas demoníacas, tolerando hombres perversos entre ellos, y se cometían pecados, hermanos, porque se aprovechaban de la gracia. Eran unos desgraciados. En Gálatas 1:3, y justamente en el saludo que Pablo les da a la iglesia de Galacia, y la primera palabra que ya les dedica exclusivamente a ellos es gracia, y después gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que Pablo menciona que necesita una iglesia, mis hermanos, es la gracia, para que pueda venir la paz. ¿Me está escuchando? No puede haber paz de Dios si su gracia no está en ese lugar. Pablo deseaba, hermanos, que la iglesia gozara de las dos cosas. Hermanos, Dios no se siente feliz al ver a una iglesia dividida con diferentes pensamientos y doctrinas,
Si una iglesia sufre pleitos dentro de ella, enemistades, y las hermanas están agarrándose del chongo, si hay guerras entre las hermanas y hermanos y contiendas, es muestra de que esa iglesia no está viviendo en la gracia de Dios. Han caído de ella. Viven en base a sus emociones, en base a sus pensamientos y percepciones de lo que opinan de esa gente. Tienen malas ideas de algunas personas y por eso no les hablan, no se juntan con ellas, y esa es la muestra de que la gracia de Dios ha sido ignorada por esa persona. Han caído de allí y se están convirtiendo en una iglesia sin gracia, una iglesia desgraciada. La bendición de Dios se aparta de los lugares donde hay pleitos, mis hermanos, porque Él desea gracia y paz, y cuando no la hay, es por eso que se escuchan tantas desgracias dentro de las iglesias. Dios desea gracia a su pueblo. Él desea rodearnos de paz. La Biblia dice que Dios ama la paz de sus siervos, y si no la tenemos, mis hermanos, somos unos desgraciados. En Hechos capítulo 13, por favor, versículo 43. Hechos 13, 43. Hechos 13, 43. Hechos 13, 43. Dice así: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen ¿en qué, hermanos? En la gracia de Dios. Hermanos, permanecer en la gracia de Dios no tiene nada que ver con seguir siendo salvo. Persevera en tu salvación y no la pierdas. No tiene nada que ver con eso. Si usted analiza todo Hechos capítulo 13, se va a dar cuenta que permanecer en la gracia de Dios se refiere a tener paz con todos los hermanos y a seguir creyendo fielmente en lo que se nos ha enseñado, que Jesucristo es el Mesías anunciado, que Él murió en una cruz, que resucitó, que por Él somos justificados de todo pecado sin obras y que somos salvos por gracia. Y son los pecados, hermanos, los errores que justo la iglesia de Galacia estaba cometiendo. Ellos no reconocían que Jesucristo muriera en una cruz. Y si usted ve Gálatas, usted va a encontrar que Pablo menciona una y otra vez la muerte de Cristo en la cruz. La iglesia de Galacia, hermanos, estaban ellos pensando y recibiendo evangelios diferentes, donde pensaban que ya tenían que esforzarse, circuncidarse, guardar la ley para poder ser salvos, cuando ya había sido presentado claramente que por su fe el justo vivirá. O sea, la iglesia de Galacia estaba cometiendo los errores que en Hechos 13 se les había mandado que se cuidaran a hacer. Y se habían convertido en una iglesia desgraciada. Hermanos, ese mismo peligro lo corremos nosotros. Amén. Podemos caer de la gracia de Dios. Amén. Podemos perder la paz entre los hermanos. Podemos desviarnos de la doctrina. Puede usted caer en un error, y por eso le insistimos: lea la Biblia, conozca las doctrinas, apréndase los versículos, lea las historias, para que nadie le engañe y la palabra de Dios va a ser lumbrera para usted, y que nadie, ni siquiera el diablo, pueda confundirle a usted. Por eso le insistimos: lea la Biblia, porque si usted cae de esto, ¿qué gracia va a haber en su vida? Ni una sola. Y vamos a ver, mis hermanos, cuatro pasos para convertirnos en una iglesia desgraciada. En Gálatas capítulo 1, por favor, y les voy a pedir no pierdan ese libro porque vamos a leerlo muchísimo. Gálatas capítulo número 1, versículo número 6. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y note, si fueron llevados tan rápido, es porque ellos no conocían ni siquiera en lo que estaban supuestamente edificados. Amén. ¿Conoce usted el evangelio? Amén. ¿Sabe de qué se compone? Amén. Al momento de predicarlo, ¿cómo lo presenta a la gente? Allí nos vamos a dar cuenta si usted realmente conoce el evangelio.
Porque, mis hermanos, si usted no lo conoce, cualquier otra cosita que venga por el exterior y que tenga el nombre de Dios de por medio, va a pensar que es bíblico y se lo va a creer y se lo van a llevar fácilmente. Amén. Luego dice el verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, y subraya este texto, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, 2 veces maldito. Hermanos, el evangelio anunciado por todos los tiempos es que por gracia somos salvos por medio de la fe, y nosotros no tenemos mérito alguno en nuestra salvación, porque aún la fe nos ha sido dada por Dios para que nadie sea salvo por obras y no haya ningún presumido en el cielo diciendo que está allí gracias a Él, y todos puedan atribuir la gloria a Cristo y su sacrificio redentor. El evangelio de Cristo, mis hermanos, anunciado es eterno y nunca tendrá modificaciones. No necesitamos que un ángel moroni venga a decirnos que el otro testamento había fracasado y que nos dé uno nuevo. No necesitamos profetas como Smith, no necesitamos sacerdotes, papas, apóstoles, sueños, alucinaciones, desvaríos, éxtasis, visiones, relaciones ni señales. Amén. El evangelio fue perfectamente completado y la única señal que tenemos es la resurrección de Jesucristo. Amén. Es todo. Amén. Romanos capítulo 10 y versículo número 8. Romanos capítulo número 10 y versículo número 8 dice así: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿para qué? El evangelio de Cristo, hermanos, involucra arrepentimiento. Dios no perdona al que no se arrepiente. Y tiene que decirlo cuando predique allá afuera. Por eso nos topamos con un montón de homosexuales que creen que van a ir al cielo porque creen que el amor de Dios sobreabunda todavía más que su justicia. Y no, mis hermanos, Él es igualmente amoroso que justo. Sí, no tiene preferencias de ningún bando ni de ningún lado. A Él no se le voltea el barco. Y por eso tenemos un montón de personas allá afuera que rehusan, hermanos, el venir a la iglesia, rehusan hacer siquiera la oración, o la hacen de boca para afuera, porque no hay arrepentimiento en ellos. Amén. Si usted va a predicar el evangelio allá afuera, muéstrele que son verdaderamente pecadores. Muéstrele cuál es su condición verdadera ante los ojos de Dios, al lugar a donde van. Y no tenga piedad. No tenga piedad. No le estoy diciendo que no tenga amor, pero no tenga piedad al momento, mis hermanos, de mostrarle la paga del pecado, que es la muerte. Porque le aseguro que si ellos mueren en su pecado, el pecado y el diablo, mis hermanos, no tendrán piedad con ellos. Muestre la verdad. Amén. Aquel que no se arrepiente no es salvo. Amén. La Biblia dice que no. Si ellos dicen que sí, la Biblia dice otra cosa. Involucra arrepentimiento. Amén. Involucra fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y ellos necesitan dejar de creer en María, dejar de creer en Judas, dejar de creer en sí mismos, pensando que tienen que hacer algo para ganarse el cielo, y creer que solamente Cristo fue el que murió, el que vivió de una manera perfecta, el que resucitó de los cielos, el que es el abogado para interceder por nosotros y el único que puede salvar las almas. Involucra confesión de pecados. Confesar que Cristo ya es mi dueño, y confesar que Él vive y que Él es el que me puede dar perdón. Si hay alguien que no entra en alguno de esos puntos, no está en el evangelio de Cristo y por lo tanto vive sin la gracia de Dios. Gálatas 1:10.
Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, el evangelio que se predica, el evangelio bíblico, es totalmente cristocéntrico. Cristo es el tema principal de toda la Biblia. Amén. Sí. Y aquellos otros evangelios ponen al hombre como el centro de atención. Esfuérzate y vas a poder llegar a ser como Dios, dicen algunos. Unos que otros que van de color blanco, güeros, con un moreno, uno alto, uno chaparro, uno gordo y uno delgado. A lo mejor los han visto por allí. Son muy amables, ¿verdad que sí? Si ellos se ofrecen a barrerle la casa, a lavarle los platos y después ahí le meten su anzuelo para que pique, como lo dicen. Hermanos, cuidado con esto. Número 2, en Gálatas capítulo 1, la segunda manera o el segundo paso para convertirnos en una iglesia desgraciada es negar la gracia de Dios en la vida de otras personas. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la osalaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí que delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de las vistas de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Segundo paso para convertirnos en una iglesia desgraciada es negar la gracia en la vida de otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Pablo se ve en la necesidad de defender su apostolado ante una iglesia que aparentemente negaba que alguien como él, fuera un salvo predicador. Algunas personas mencionaban que otros hombres eran quienes lo habían impuesto, y Pablo se encarga de decir: no. Yo gusté de la gracia de Dios. Él todavía no nacía yo y él ya me había dado de su gracia, y él fue el que me puso como apóstol. El problema de Galacia era que ellos no reconocían que la gracia de Dios se había manifestado en un hombre pecador como Pablo, y que había estado haciendo grandes obras para que la salvación tarde o temprano también llegara, a mis hermanos, a nosotros. Gran error de la iglesia es pensar, mis hermanos, que nosotros somos los únicos salvos ya, los 144,000, y que no va a haber ningún salvo más. Vean la calle afuera, las prostitutas, drogadictos, borrachos ahí tirados. Vean nada más a los jóvenes en los bares, cantinas y fiestas y todo. Estos jamás van a poder ser salvos. Usted dudo que viva en la gracia asesinados, porque usted también vivía así. Amén. La gran mayoría de ustedes. Amén. Y Dios tuvo gracia. Si Dios tuvo gracia con usted, lo puede tener también por allá. Amén. En 1 Corintios 15. ¿Odiamos a los homosexuales, hermanos? No. Pero algunos cristianos, diciendo que es su fe, los llaman perros. ¿Por qué negar la gracia en la vida de otras personas? Dios los llamó así, pero es usted Dios. ¿Y qué si Dios los llama? Dios los llamó perros, mis hermanos, en el sentido de que ellos no diferenciaban encima de quién se montaban. No en el sentido ofensivo. Y yo he visto a los cristianos que lo hacen en el sentido de ofender. ¿Por qué negar la gracia en la vida de otras personas? 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que
soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mismo problema. Corinto no quería reconocer la autoridad apostólica de Pablo, y él tiene que volverles a decir: Dios tuvo gracia conmigo y por eso estoy aquí. Hermanos, estas personas estaban negando la razón por la que Dios salva. ¿Saben por qué Dios salva, mis hermanos? ¿En qué nos ama? Si ustedes van desde el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta en profetas como Oseas que Dios dice: yo los amaré de pura gracia. Amén. Gracia. Amén. Sí, que si estas personas estaban negando que un hombre como Pablo no podía ser salvo, estaban diciendo que Dios no podía amar en gracia. Estaban negando la razón por la cual Dios salva, mis hermanos. Nunca piense que Dios no puede salvar a alguien, porque lo puede hacer. Lo puede hacer. Su intención es llamar y encontrar a los perdidos, hacer cercanos a los lejanos, salvar a los pecadores y nunca a los justos. Gálatas capítulo 2, por favor, versículo 2. Gálatas 2:2. Dice así: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero no te expuso en privado. Ahora brínquese a Efesios 4, por favor. Versículo 29. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes. Ok. Hermanos, uno no debe ser grosero con los demás. Usted no debe evitar la gracia en la vida de otros. Y le voy a decir una cosa que espero que se quede aquí. Tener la razón no le da la razón para andar de grosero. Amén. Se lo vuelvo a repetir. Tener la razón no le da la razón para andar de grosero. Amén. Que muchas personas, cuando saben que tienen la razón, sienten que pueden angonear a todo el mundo como quieran, hablarles como quieran, porque al fin y al cabo yo tengo la razón. Pablo tenía la razón, y aún así él no fue grosero, y a esas personas que tenían cierta reputación y que estaban en errores doctrinales, los abordó en privado, no fue grosero. Hermano, cuando tengamos la razón, cuide cómo habla. Amén. No niegue la gracia a otras personas. La gente, al escuchar cómo habla, puede recibir gracia de usted o puede recibir ataques constantemente. Y usted no debe ser grosero con los demás. Las personas groseras, mis hermanos, viven sin la gracia de Dios, porque si la tuvieran, serían amables, estarían muy llenos de gozo, de paz, de amor, de benignidad, de bondad, fe, de mansedumbre, de templanza, y eso se vería manifestado en su manera de relacionarse con otros. Pero si esas personas están constantemente: no me hablen, no me vean, no me toquen, no molesten, no se acerquen, no vengan, si me buscan me encuentran, esa persona no vive en la gracia de Dios. No vive en la gracia de Dios. Pues luego, hombre, tú y cuántos más, a ver, échatelo de uno a uno, de 2 por 2, y todavía, pues venga, si luego yo tumbé a más grandes que tú y le saqué dientes a varios, te voy a quitar el único diente que te queda, y dámelo, y a ver, es que es muy, ¿esa es una vida con la gracia de Dios? No. Gálatas 2:9, por favor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de quiénes, hermanos. Los pobres. Lo cual también procuré con diligencia. Negar la gracia en la vida de otros. Apoya a los pobres. No les niegue la gracia. Ahora, si se fija, Jacobo, Cefas y Juan sabían en qué estaban.
Y ellos, sabiendo que Pablo y Bernabé andaban en la misma obra por la gracia de Dios, le dieron la mano en compañerismo, cada quien en su territorio a trabajar. Una vida en la gracia, hermanos, busca tener paz con los hermanos en Cristo. Amén. Paz entre iglesias. Amén. Apoyarlos en su vida cristiana y servicios a Dios. Y acordarse que hay hermanos necesitados y que si yo he recibido algo en gracia, Dios me ha dado un mandamiento: dar en gracia lo que Él me dio por gracia. Y no debo negar en ninguna manera ser de bendición a otras personas. Hermanos, si usted puede dar una palabra de aliento, exhortar a una persona desanimada, visitar a un enfermo, orar, hermanos, y velar toda una noche, al mínimo algunas horas, por una persona en lo particular, visitar a un desanimado, echarle las ganas, mis hermanos, por alguien, hágalo. Tenga gracia, no la niegue. Amén. Porque si no lo hace, si no muestra usted gracia ante las otras personas, ¿cómo viene usted a decir que usted vive en la gracia de Dios y que Dios Dios me está bendiciendo porque vivo en su presencia? ¿Sabe que Dios bendice a todos, buenos y malos? Amén. Igual que usted ahorita ante los ojos de Dios anda pero mal. Y usted cree que anda re bien porque Dios le bendice. ¡Ay, gloria a Dios! Eso es pura misericordia de Dios. Amén. Y si con la misericordia de Dios usted se siente conforme, imagínese si no fuera misericordia, sino también bendición añadiendo misericordia, sería doblemente feliz. Amén. En Gálatas capítulo 6, por favor, versículo número 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad uno las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si dejamos de apoyarnos, mis hermanos, de interesarnos el uno por el otro, somos una iglesia desgraciada. Amén. Número 3. En Gálatas capítulo 2, allá atrásito. El tercer paso para volverse una iglesia desgraciada es identificarse con hombres y no con Cristo. Gálatas 2, versículo 11, dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Brínquese al versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Le explico un poco el contexto. Pablo y Bernabé cambiaban su comportamiento cuando ciertos hombres iban hacia ellos a visitarlos. Pablo lo ve, que Pedro y Bernabé se comportan hipócritamente, y Pablo los comienza a regañar. Y en medio de ese regaño, lo que está haciendo Pablo es decirle: ¿sabes qué? Tú te estás identificando con hombres, por eso cambias tus actitudes. Yo me identifico con Cristo. Por eso dice: con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Yo sí morí, yo no vivo para agradarles a estos. Yo vivo en Cristo, Cristo vive en mí. Todo lo que yo vivo, lo vivo en la fe de Él, el cual me amó y se entregó por mí. Yo no tengo por qué andar cambiando si Él no cambia, si Él permanece igual. Yo sé que Él quiere que yo también permanezca así. Amén. Fiel ante Él, amoroso ante Él, que nunca cambie y que no me vea yo movido por influencias externas, sino que esté yo plenamente afianzado en Él. ¿Me está escuchando? Amén. Es lo que Pablo está diciendo. Si usted anda cambiando sus actitudes, aquí adentro de una manera mejor, postrándose en el altar, llorando, pidiendo perdón, orando, predicando, ganándose algo, vistiéndose mejor, pero allá afuera con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, los vecinos, usted es otra persona diferente, usted no vive en la gracia de Dios. Amén. No lo hace. Amén.
Y Pablo está diciendo, y ven, hasta ella dijo amén. Y Pablo está diciendo, tú te estás identificando con hombres y no con Cristo. Yo sí vivo con Cristo. Hermanos, si no nos identificamos como discípulos de Cristo, estamos fracasando como hijos de Dios. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la obra que un cristiano tiene que hacer para identificarse con Cristo? No estoy diciendo para ser salvo. Es una especie de credencial que al momento de hacerlo públicamente estamos profesando a toda la gente que no dependemos de los hombres, ni los seguimos, ni los vemos, sino que estamos muriendo y viviendo al lado de alguien. ¿Saben qué es eso? Bautismo. El bautismo. Primera de Corintios, capítulo 1, por favor. ¿Primera de Corintios qué? Primera de Corintios 1. Y verso 11. Primera de Corintios capítulo 1, verso 11 dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, mismo problema que Galacia, hermanos, se identificaban con los hombres. Y Pablo dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Usted no puede decir que usted es salvo porque alguien más se lo dijo. Amén. Escuché a muchas personas decir del pastor Gerardo Rubalcaba que ellos iban al cielo porque el pastor se lo dijo. Oye, es que hermana, la Biblia dice esto, esto y esto. Y para cuando le preguntaron a dónde iba a ir, estas personas malinterpretaban las palabras del pastor. No, es que el pastor dijo que yo soy salvo, pero no, el pastor dijo lo que dice la Biblia. Amén. Usted no puede decir que usted es salva porque otro se lo dijo. Es Dios quien tiene que darle esa garantía. Amén. Y usted no puede bautizarse porque otro se lo mandó, si no es Cristo. Amén. Su salvación y su bautismo tiene que venir a raíz de que usted muere al pecado, vive para Cristo, Cristo vive en usted y que se identifica completamente en Él. Hermanos, si usted se bautiza sin arrepentimiento, no vale su bautismo. Amén. No vale. Amén. Cualquier pecadito que no quiera dejar, le invalida todo. Amén. Porque entramos como lo que dijo Pablo a Pedro en Gálatas: si tú siendo cristiano vives como gentil, como un inconverso, ¿por qué ahora haces en ti mismo lo que supuestamente hacen los conversos cuando tú vives como inconverso? Es decir, ¿por qué te bautizas cumpliendo las cosas o según tú queriendo cumplir las cosas que Dios manda, pero no has renunciado? Estaba tomando aire. Pero no has renunciado a lo que Dios también manda que renuncies. ¿Me está entendiendo? Amén. Si usted se identifica con los hombres, usted va a desanimarse luego. Amén. Usted tiene la facultad de vivir en la gracia identificándose con Cristo. Amén. O vivir en la desgracia identificándose con los hombres. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 24. Si se fijan, les mencioné ahorita que Galacia negaba la cruz de Cristo, y vamos a ver 3 pasajes donde Pablo lo marca. Hay más. Dice Gálatas 5:24: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí. ¿Y quién más? ¿Y qué más, hermanos? Y yo al mundo. Usted debe identificarse en la muerte de Cristo. Si usted sigue viviendo en un pecado que tenía usted como incrédulo y se bautiza
usted no está bautizándose bíblicamente. Amén. Supone que estamos muriendo, mis hermanos, al pecado. Amén. Sí. Y si usted va allá abajo con un pecado allí, hermanos, le está estorbando su bautizo bíblico. Amén. Se lo va a estorbar. Tenemos que morir al mundo, clavar en la cruz nuestros deseos y pasiones, vivir para Él. Si usted no se quiere bautizar, ¿con quién se identifica entonces? No puede decir que se identifica con Cristo. El bautizo es la identificación del cristiano con Cristo. Amén. Mostrar que realmente es cristiano. Si no se quiere arrepentir, pues es como esperar vivir en la gracia. Y número 4. En Gálatas 3, por favor. Ya me lo terminamos. La cuarta manera o el cuarto paso para convertirnos en una iglesia desgraciada es que se trabaje en vano con nosotros. Gálatas 3:3. Si usted lee Gálatas, usted se va a dar cuenta de la preocupación de Pablo de haber hecho todo en vano. Y Gálatas 3:3 dice así: tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y hay varios así. Comenzaron animalotes y hay también carnalotes. Verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Gálatas 4, por favor. Es decir, Pablo está diciendo, no me gustaría, lo que Pablo dijo allí es, no me gustaría haber estado trabajando en vano con ustedes. Pero luego Pablo dice, si es que realmente fue en vano. O sea, Pablo está diciendo, es muy probable que ustedes ni siquiera sean salvos y que mi trabajo en ustedes ni siquiera haya sido en vano, ni en vano llega. ¿Me entienden? O sea, es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, y en Corinto Pablo tiene la misma preocupación y le dice, me temo que algunos de vosotros no conozcan a Dios. Y mis hermanos, el trigo crece con la cizaña. No todos aquí son iglesia, no todos aquí son hijos de Dios. Amén. Y puede estarse engañando, y por eso he insistido ya 3 predicaciones atrás y esta, que se analice si usted verdaderamente es hijo de Dios. Amén. Y en Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Una muestra de que usted no vive en la gracia de Dios es que todo se hace en vano con usted. Es en vano los mensajes, porque no lo edifican. Los gritos solamente lo aturden, no lo conmueven. Si de cada mensaje que se da no hay fruto en usted, si de cada consejo usted lo tira a la basura, si usted no atiende, no obedece, usted no puede vivir en la gracia de Dios. Amén. Si no hay fruto, si no cambia, si no mejora su carácter, usted no está viviendo en la gracia y por eso todo es en vano. Amén. Hermano, ¿se puede recibir la gracia de Dios en vano? Sí. Dios es tan bueno con nosotros. Nos permite un culto todavía más, una exhortación todavía más, un llamamiento a cambiar de verdad. Y si no lo hacemos, esa gracia que nos dio, mis hermanos, darnos un día más por si acaso hoy nos arrepentíamos, fue en vano. 2 Corintios 6. Corinto y Galacia son iglesias un tanto parecidas. La cosa es que no tenemos registro de qué pasó con Galacia, pero sí tenemos registro de qué pasó con Corinto. Corinto se arrepintió. Y espero que eso mismo pase en la vida de alguno de nosotros. 2 Corintios 6, verso 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano, ¿qué? La gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Será que quizás la respuesta a su oración no llega porque tampoco a usted le llegan los mensajes a su corazón y no lo permiten? ¿No será que tal vez Dios no le ha permitido hacer algo a usted o que le ha ido atrasando la fecha para que pueda hacer algo a usted porque Él está esperando que lo haga bien en la gracia de Dios? Hermanos, la gracia es todo para nosotros, mis hermanos. Por ella somos salvos, por ella vemos bendiciones a diario. Amén. Deje de vivir en la gracia y va a ser parte de la iglesia desgraciada. Deje de vivir en la gracia, no espere respuestas a sus oraciones. Probablemente Dios va a seguir mandando bendiciones, Él es muy bueno. Amén. Pero a sus peticiones especiales, no espere, hermanos, respuestas favorables siempre. Dios dice, mis hermanos, en el libro de Juan, que primero cumpla sus mandamientos, le obedezca y después pida, y Dios dará. Ese es el método. Pero si usted está pidiendo y no está cumpliendo con lo que Dios pide, y todavía le aumentamos incredulidad, Dios dice en Santiago, no crea que va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Si cae de la gracia, mis hermanos, el sentido de su vida cristiana, el gozo de ella y un montón de otras cosas se habrán perdido. Se habrán perdido. Dije, se habrán perdido. Sí, no pierda la gracia de Dios en sus vidas. No pierda el agrado de Dios en su vida. Y no pierda que Dios se maravilla al ver su fe. No pierda su celo, no pierda su conocimiento ni las ganas de quererle servirle. No pierda nada de eso y Dios se agradará de usted. Amén. Pero piérdalo. Señor, bendiga el mensaje.